los diseños de Dios. Vamos a ir desde el principio, vamos a aprender muchas cosas desde el principio. Y quiero comenzar diciéndote que todo tiene un diseño antes de venir a existir. Todo tiene un diseño antes de existir. En el corazón del Padre, en el corazón de Dios, en el principio, cuando tú vas a la Biblia, dice Génesis capítulo 1, verso 1, esos versos los voy a dar así como de introducción, no están dentro del programita que tenemos para proyectarlo, pero en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso fue en el principio, Dios creó todas las cosas. Y luego Hebreos 11:3 dice que por la fe entendemos. Por la fe entendemos. No sé si ese lo puedes buscar. Hebreos 11:3, Reina Valera contemporánea. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. O sea, todo lo que existe, Dios hablaba y venía la creación. Dios hablaba y venía la creación. Dice entonces ese versículo, Hebreos 11:3, por la fe podemos entender. ¿Cuál es la palabra clave aquí? La fe. ¿Qué clase de fe podemos desarrollar? Y la fe es la palabra emuná, que quiere decir seguridad en algo verdadero. Y cuando tú tienes seguridad en algo verdadero, todas las cosas que suceden en este mundo, no todas son verdaderas, no todas podemos confiar en ellas, son volátiles, este mundo es muy volátil, pero en Dios puedes confiar plenamente porque Él es el único verdadero. Jesús se presenta ante los discípulos y les dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, emuná o la fe quiere decir seguridad en algo verdadero. Y lo único verdadero es Dios, lo único verdadero es su palabra. De tal manera que ese versículo dice así, por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y ahí está la clave de todo. Esa es una clave importante para comprender la vida cristiana. Todo lo que se ve en lo natural fue hecho de lo que no veíamos. ¿Qué es lo que no veíamos? Dios, su dimensión, lo espiritual, no está a la vista natural de nosotros. Con mis ojos naturales no puedo ver lo espiritual. Yo no podría ver a Dios. La única manera en que he podido ver lo espiritual es a través de discernir con mi espíritu. Y es ahí donde vamos a ver los diseños de Dios. Ahí vamos a entender cómo fue que nos hizo Dios. Él puso una parte espiritual dentro de nosotros. ¿Cómo funciona esa parte espiritual? Para que yo me conecte con Dios. Porque luego me quiero conectar con las emociones. Y con las emociones no te puedes conectar con Dios. Porque a veces siento y a veces no siento. ¿Me explicando? Todo tiene un diseño antes de venir a la existencia. Todo tiene un diseño. Entonces, en el principio está Dios, ¿verdad? La dimensión de Dios, pues es espíritu y solamente veríamos luz si Él nos permitiera estar en el momento de la creación. Si Dios me concediera ese deseo, yo le diría, Señor, permíteme ir en ese viaje, ¿verdad? En la eternidad, para yo ver el momento de la creación. Pues en realidad no vería nada, solamente estaría flotando en el espacio y pura luz habría a mi alrededor porque Dios es luz. Eso es lo que yo podría percibir. Y de repente estaría escuchando una voz donde vienen a la existencia todas las cosas que Dios está hablando y está creando. Pero antes de crear algo, Dios lo diseñó. Dios es un Dios de diseños, Dios es un Dios de orden, de planes, de proyectos que están gloriosamente estructurados. Todo lo que Él hizo, lo hizo para que funcione. Y lo hizo de una forma tan exacta que funciona. Todo lo diseñado por Dios funciona. Así que el diseño es algo que Él pensó, lo ideó en su mente. Siempre pongo el ejemplo de la silla. Por ejemplo, esa silla que donde está sentado, antes de venir a la existencia, antes de que existiera esa silla, alguien la pensó. El diseñador de la fábrica, alguien lo pensó. Y antes de que existiera físicamente, estaba en la mente del diseñador. Así funciona. Todo lo creado estaba en la mente del creador, del diseñador por excelencia, de Dios.
Y él está pensando, ¿verdad? Y así como el que diseñó esa silla, él pensó con qué materiales, con qué fines, cómo iba a ir adornada, cómo era el diseño, para qué iba a servir, en fin, en dónde iba a estar funcionando, todo eso. O sea, en otras palabras, todo diseño tiene un propósito. Tú y yo fuimos diseñados para un propósito. Y entender los diseños funcionan, sus principios, sus fundamentos, es de vital importancia para que nosotros operemos en esta vida, en todas las áreas, como papá y mamá, como pareja, como esposos, como familia, como empresario, como comerciante, a lo que te dediques, en todas las áreas. Y vamos a la Biblia, porque Dios se ocupa mucho del ser humano. Salmos capítulo 8, verso 3 y 6. ¿Todo bien allá en casa? Bien, muy bien. Escríbeme qué estás entendiendo. Pastor, se ve muy guapo, la cámara lo engorda, no sé, escríbeme algo ahí, por favor. Salmos 8, 3 al 6. La versión que tengo es 2015 actualizada. Me impacta este salmo. Bueno, siempre digo lo mismo porque la Biblia me impacta mucho, pero este salmo es impresionante. Fíjate lo que dice el verso 3. Cuando contemplo tus cielos, está hablando a Dios, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has formado, digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo de hombre para que lo visites. Verso 5. Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y de esplendor. Le has hecho señorear sobre la obra de tus manos, todo lo has puesto debajo de tus pies, de sus pies. ¿De qué está hablando? Está hablando del propósito del ser humano. Y aquí en este Salmos, ¿recuerdan cuando hablamos del tabernáculo de David? David viene a la ciudad de Jerusalén y establece un templo donde hay adoración todo el tiempo, lo que hablaba la pastora hace un rato. Adoración continua a las 24 horas del día, todos los días, todos los días. Y en ese ambiente de adoración Dios se manifestaba. En ese ambiente de adoración Dios revelaba las cosas. Y entonces está ahí meditando el salmista, el que escribe este salmo, y está diciendo, estoy contemplando tus cielos, estoy contemplando todo lo que tú hiciste, todo el universo que alcanzan a ver mis ojos, ¿verdad? Y yo digo, wow, ante tanta grandeza, ante tanta majestad, ¿verdad? De lo que has creado. ¿Cuántos han estado en el mar? ¿Cuántos les gusta el mar? Que están a la orilla de la playa y contemplando el mar. Además ahí dicen que la vida es más sabrosa, ¿verdad? Entonces, estás contemplando el mar y tú dices, wow, qué inmenso está esto. Hasta el sonido te puede llegar a impactar, ¿verdad? El sonido del mar. Es inmenso. Bueno, es lo que está diciendo, es el efecto que está teniendo el salmista. Cuando yo contemplo la obra de tus cielos, ¿verdad? La luna, las estrellas, todo lo que has formado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, siendo que tu creación es tan inmensa? ¿Quiénes somos nosotros para que tengas atención hacia nuestras vidas? Y luego dice el verso 5, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo has coronado de gloria y esplendor. ¡Wow! Le has hecho señorear sobre la obra de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies. Fuimos diseñados con un gran propósito, señorear sobre las obras de Dios. Fuimos diseñados para estar colocados sobre la creación, para cuidarla, para protegerla. Fuimos diseñados para exaltar la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Fuimos diseñados, dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, pero tenemos un gran valor para Él y fuimos diseñados para ello. Entonces, por favor, hazme un favor, nunca más vuelvas a pensar poco menos que esto de ti. Amén. Nunca pienses, no puedo. He cometido tantos errores, mira las cosas en las que me he metido, he fallado tantas veces, he sido miedoso, temeroso, ya hasta me dicen el oso, ¿verdad? Entonces, no, ya no pienses nada en eso, porque ya las cosas viejas pasaron. Ahora estamos entendiendo ante el
espejo de la Biblia, nos estamos viendo. Y es como cuando les decía que iban a Chapultepec y veían la casa de los espejos. Eso ya, creo que ya no existe eso, pero los de mi generación, que hay aquí hay poquitos porque puros chavos, pero fuimos cuando éramos niños y veíamos cómo nos hacía el espejo así, y bien chistoso y puras risas, ¿verdad? Pero ese espejo me estaba mintiendo acerca de mi imagen, porque ese no era yo. Y la sociedad, lo que dicen las circunstancias, lo que dicen las cosas, las fallas, inclusive mis errores, me están diciendo que estoy deformado, que tengo una imagen deformada. Cuando yo vengo a la Biblia y cuando empiezo a ver la Biblia y empiezo a recibir revelación, me doy cuenta quién soy yo. Me doy cuenta realmente quién soy yo. Lo que dice la Escritura es verdad acerca de ti y de mí. El ser humano es muy importante para Dios. El ser humano, de tal manera que lo llega a llamar mi especial tesoro. Ustedes son mi especial tesoro. Somos de gran valor. Voltea a ver al que está a tu lado. ¿Ya lo viste? Dile, órale, no pensé que fueras de gran valor. O dile, no, yo ya sabía, el pastor me está confirmando, eres lo más valioso que yo había conocido. Porque ese es el diseño de Dios. Ahora, ¿cuántos se miran a sí mismos? ¿Cuántos pueden mirarse a sí mismos y de veras valorarse? Y de veras amarse? Y de veras decir, híjole, sí la regué mucho, pero ya ni siquiera mi opinión está basada en mis errores. Mi concepto y mi opinión está basado en lo que se hizo en la cruz del Calvario. Él me hizo de nuevo, Él me renovó. Su palabra dice tantas cosas acerca de mí, yo las creo. Amén. Ese sí es un espejo fiel, porque nunca antes nadie se ha visto al espejo, se ha visto a sí mismo. Nadie. No podemos. Por más que quiero, pues me veo la nariz nada más. Entonces, la manera en que yo me puedo ver es a través de un espejo. Y tengo que creer en lo que dice esa imagen. Y si el espejo, pues no te lo hicieron muy bien, pues ahí sales medio así, ¿no? Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Cuál es la imagen entonces que vamos a ir tomando? Colosenses 1, 15 y 16, Reina Valera Contemporánea es la versión. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesús, Jesús el que vino entre nosotros, Jesús el que fue hecho hombre, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces conoce a Jesús, porque todo lo que tú veas en Jesús, Él está proyectando la imagen de ese Dios que no pudiéramos ver con nuestros ojos naturales, pero ahora lo tenemos a través de Jesús. Y Jesús mismo le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, porque yo soy un reflejo del Padre. Entonces Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda la creación. En Él se creó todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Todo fue creado con un perfecto diseño. El tema que estamos viendo son los diseños de Dios. Y necesitamos entender cómo fuimos diseñados, para qué fuimos diseñados. Todo fue creado por Él. Jesús está en la creación y Él mismo es el creador. Eso es algo que rebasa nuestro entendimiento, pero cómo Dios, siendo Dios, se despoja de ser Dios para venir y se convierte en forma de hombre, para venir en forma de hombre y estar entre nosotros. La Biblia dice que se despojó de ser Dios y vino para salvarnos en forma de Jesús. Y Él está reflejando la imagen del Padre, Él está reflejando el diseño de Dios. Un diseño perfecto, un diseño que se conecta con los recursos del cielo, un diseño que le permite hablar y lo que está mal se ordena. Le permite hablar y ordenarle a la enfermedad que se vaya y que sanen las personas. Y poder, un diseño para exaltar el reino de Dios aquí en la tierra. Un diseño perfecto.
Y la gente se asombraba de la autoridad que tenía Jesús. Y la gente se asombraba porque aún los demonios salían de las personas. Las tinieblas le tenían temor, miedo. Jesús caminaba entre las calles, entre la multitud, y se manifestaban los demonios y decían, ¿por qué nos vienes a atormentar? Y muchos eran sanados, multitudes eran liberadas, sanadas. Estamos viendo un diseño impresionante que permite manifestar el reino de Dios. La buena noticia, que ese es el diseño de nosotros. Y en este tiempo debemos entenderlo, porque entre más lo comprendamos, tú vas a tomar autoridad sobre las cosas que están mal en tu vida. Impondrás tus manos sobre los enfermos y sanarán. Porque eso es lo que dice la Escritura acerca de nosotros. Salmo 104, verso 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será jamás removida. Él la fundó. Jamás será removida. Él puso los cimientos, los fundamentos. Hay autoridad. Ya se restauró el diseño en nosotros a través de Jesús. De eso se va a tratar toda esta serie, los diseños de Dios. Pero estoy yendo a los fundamentos. Pero mira, te doy un ejemplo. El viernes para el sábado, viernes en la noche para el sábado. Mi suegra estaba viviendo con nosotros y ella no se sentía bien esa noche. Estaba como con mareos y todo eso y nos habló, pero es una mujer de fe. No se podía levantar y tenía mareos, se sentía muy mareada. Y fue solamente, nos paramos, mi esposa y yo, así a la orilla de la cama y la estábamos viendo ahí. No se podía levantar, nos decía, no sé qué está pasando, me siento muy, muy, muy mal. Y estaba como que llenándose de miedo, de temor. Dios ha traído un proceso en ella de sanidad, porque ella tenía hipertensión y tenía ciertas cosas. Ya no toma los medicamentos. Es una victoria tremenda. Pero ahí había un ataque espiritual y lo detectamos. ¿Qué hicimos? La llevamos a un entendimiento de quién es ella. La llevamos a un entendimiento de confrontar el síntoma. Y cuando ella entendió, se levantó y todavía se sentía así sentada en la cama y comenzó a confrontar el síntoma y comenzó a hablar la palabra de Dios y comenzó a decir, oh, ahí en la cruz se fueron las enfermedades, ahí te llevaste todos mis padecimientos, mis enfermedades. ¿Qué crees que pasó ahí? Fue en cuestión de minutos, ni siquiera fue una oración de toda la noche. Fue liberada en ese momento. En ese momento. Yo quería acercarme para imponer mis manos, ¿verdad? El impulso del pastor. Y el Señor me dijo, no, ella lo va a hacer. Solo dirígela. Ya hasta el final oramos por ella, pero en realidad ella cayó en la conciencia de quién es, ¿verdad? Y de lo que hizo Jesús por ella. Y entonces fue liberada en ese momento. Y al otro día, bien, durmió bien. ¿Qué tal cómo amaneció? Bien, durmió bien. Se fue eso. Una victoria para el Señor. Eso somos nosotros. Esta escritura dice quiénes somos nosotros. No tengas temor ante las cosas que vienen contra ti. No tengas temor ante la enfermedad que viene a golpear y tratar de inquietar tu vida y a meterte un montón de pensamientos negativos. Confróntalos. ¿Cómo, pastor? Pon tu fe en la palabra de Dios. Tantos versículos que habla la Biblia acerca de sanidad. Y en el momento del día malo, estamos, no sé qué va a pasar. Ya me vi en la tumba. ¿Cómo? ¿Cómo? Si fuimos diseñados para otra cosa. Los fundamentos de los diseños de Dios nos dicen tres cosas muy importantes. Fundamentos de los diseños de Dios nos dicen tres cosas muy importantes. Primero, Dios creó todas las cosas con un diseño. Debemos de entender a nuestro Dios que Él es inteligente. ¿Cuántos piensan y creen que Él es inteligente? Que Él es sabio, que Él es poderoso. Por supuesto que lo es. Así que no pudo haberse equivocado conmigo.
Hay un diseño y lo restauró Jesús en mí. Dios creó todas las cosas con un diseño. Número 2, todo diseño de Dios cumple su propósito. Así es que si ya se arregló tu diseño, ya se reparó tu diseño, tenemos que aprender, y eso es lo que haremos en toda esta serie de enseñanzas, cómo funciono ahora con esta nueva naturaleza, con esta nueva vida que me dio Dios, con esta oportunidad nueva de nacer de nuevo en el Espíritu, cómo voy a funcionar ahora, cómo las viejas cosas de mis formas del pasado pueden irse y cómo yo puedo implementar las nuevas. ¿Me explico? Todo diseño de Dios cumple su propósito. Y si yo soy diseño de Dios, por supuesto que estoy aquí para cumplir mi propósito. Tú también. Número 3, el propósito de algo determina su naturaleza, su diseño y sus características. El propósito de algo determina su naturaleza, su diseño y sus características. Todos los demás seres creados no pueden conectarse con lo espiritual, porque no tienen la capacidad, tienen otro diseño, ni siquiera están conscientes de su creador. Funcionan por instinto, se reproducen por instinto. Es otro diseño. Dios lo diseñó con otro diseño. Pero nosotros, como tenemos un propósito de manifestar la gloria de Dios aquí, Él nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nos dio un diseño determinado que está definiendo nuestra naturaleza. Tú eres espíritu, después eres alma y después eres cuerpo. Y necesitamos entender cómo funciona ese diseño, porque estamos acostumbrados a funcionar cuerpo, alma, y el espíritu no sabemos cómo funciona. ¿Alguien está aprendiendo algo? Por lo tanto, podemos encontrar nuestro propósito en la mente de nuestro Creador. ¿Y dónde está la mente del Creador? ¿Dónde yo puedo encontrar la mente de Dios? ¿Dónde crees? ¿Dónde se te ocurre que podemos encontrar los pensamientos de Dios? En la Biblia. La palabra de Dios. Ahí está la mente del Todopoderoso. Dios nos deja ver su creatividad. Dios nos deja ver su corazón. Dios nos revela quién es Él. Génesis capítulo 1, verso 11. Vamos avanzando un poco más. Génesis 1:11. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Dios está creando todas las plantas y todas las hierbas con propósitos específicos y dice que la tierra comenzó a producir esta hierba, pero esta hierba está produciendo frutos y está produciendo semillas para que se multiplique perpetuamente todas las especies de plantas en la tierra. Ese es el diseño de Dios. Todo se reproduce según su naturaleza. Esa es una primicia que vemos en la Biblia. Dios está diciendo, todo se va a reproducir según su naturaleza, todo se va a reproducir según su diseño, todo tiene un diseño, ese diseño está hecho para reproducirse. Tú tienes una semilla de cualquier especie, de maíz, ¿verdad? Y esa semilla tiene una genética, tiene un ADN que ya tiene una información ahí natural. Tú no tienes que llevar a la semilla a un seminario de cómo producir más semillas, ¿verdad? Y animarla, oye, mira, anímate, tú eres una bonita semilla. No, nada de eso. Tú la pones en el lugar adecuado, la siembras en la tierra, haces que germine, la cultivas y tú vas a tener una planta de maíz y va a reproducirse y se va a multiplicar. ¿Sí o no? Eso es en la naturaleza, en lo natural. ¿Cómo tú y yo nos vamos a multiplicar? Si es un mandato de Dios desde el principio, multiplíquense sobre la tierra. ¿Cómo nos vamos a multiplicar? Cuando estamos en escuela para padres, yo les digo, ¿y tú quieres que tus hijos sean como tú? ¿Y cuál crees que es la respuesta? Bueno, yo te hago la pregunta a ti. ¿Quisieras que tus hijos fueran como tú? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Antes no dicen nada? ¿Que sean como sean?
Lo dudamos, ¿no? Como diciendo, ¿será que sea bueno que sean como yo? Que tengan las mismas rollos en su cabecita, hábitos, costumbres, formas. ¿Será? ¿Quisieras que estuvieran tus hijos así? Ahora yo te tengo una noticia. Fuimos diseñados para multiplicarnos. Entonces, ¿cómo le hago, Señor? Transfórmate. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, todas las formas que tú tienes, las estás multiplicando en tus generaciones. Porque todo fue hecho para reproducirse según su naturaleza, en lo natural y en lo espiritual. Y si tú eres un enojón de primera y eres un grosero de primera y tienes desplantes y tienes muchas formas de ser, los niños nada más están viendo, observando. Ese es el modelo. Y al rato tú los vas a ver reproduciendo eso. Porque todo se reproduce según su naturaleza. Si yo soy miedoso, ¿qué crees que me voy a dar cuenta al rato? Son miedosos mis hijos, mis hijas. Digo, pues ¿de dónde salió esto? Pues ¿de dónde? Vete al espejo. ¿Me explico? El reino vegetal fue diseñado para funcionar y cumplir su propósito. ¿Qué propósito tiene el reino vegetal? Tremendo. Uno de los más importantes, yo pienso, dos de los más importantes. Uno es liberar oxígeno para que el ambiente donde estamos podamos respirar oxígeno. Por eso no maltrates los árboles ni las plantas. Liberan oxígeno en el ambiente. Pero otro muy importante es darnos alimento. Nos dan alimento. Son algunos ejemplos de propósitos por los cuales Dios diseñó estas especies. Pero vamos a Génesis capítulo 1, 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Es el mismo patrón de diseño. Todo se reproduce según su naturaleza y según su género. Pero qué interesante, Dios le habla a la tierra y que produzca. Le habla a las fuentes, son fuentes de vida. Porque una planta, si no tiene la tierra, no tiene razón de ser. Necesita ser sembrada y necesita echar raíz y alimentarse de la tierra y ahí va a vivir. Ese es su ambiente de vida. También todas las bestias del campo necesitan un ambiente de vida. Ese es el diseño. ¿Alguien está entendiendo algo? Por supuesto, ¿verdad? Ese es el diseño. Lo que vemos en la naturaleza. Recuerda, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es como un espejo, es un reflejo. Lo que se ve está proyectando lo que no vemos. El reino de Dios. Y en este texto hay una constante en la creación. Todo se reproduce según su naturaleza. Así que debemos de considerar algunas cosas. Todo lo que Dios planea es intencional, tiene significado, tiene la garantía de que va a tener éxito. Tú estás aquí para tener éxito. Tú estás aquí y Dios se encontró contigo y estás viniendo a este lugar para escuchar la revelación que te va a llevar a ti a la prosperidad, te va a llevar a ti a tener éxito en la vida. Y solo 2 dijeron amén. Entonces, no todos conocemos los propósitos de Dios hasta que nos acercamos a Él, hasta que nos acercamos a su palabra. Cuando tú no conoces el propósito y el diseño, ¿qué crees que pasa? Ocurre una palabra que ahorita se oye mucho, ¿verdad? Entre las personas ocurre el abuso. La definición de abuso es el uso incorrecto de algo. Cuando estás usando incorrectamente algo, se llama abuso. Y en las relaciones puede haber abuso por no conocer la forma correcta de relacionarnos. Porque no entendemos nuestro diseño, porque no entendemos nuestro propósito, porque hay cosas en nuestro corazón que nos impiden relacionarnos bien, porque yo odio, porque yo tengo amargura, porque yo tengo enojo, porque yo tengo coraje. ¿Por qué? Porque desde niño fui formado en ese ambiente. La buena noticia
Ya puse muy dramático el asunto, ¿verdad? Pero la buena noticia es que Cristo nos vino a sanar y a liberar. Y si tú caminas con Cristo, ya no importa tu pasado. Ya no importa la niñez, si fue dura, difícil, si te dieron muy duro, si hubo abusos, ya no importa nada de eso. Hoy hay una nueva vida. Las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando no se conoce el propósito y el diseño, es inevitable el abuso. Y abusar quiere decir es el uso incorrecto de algo. Se puede abusar de objetos, de personas, en fin, aún de animalitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay en el corazón de esa persona? No está funcionando conforme a su diseño, no está funcionando conforme a su propósito. No lo invites al fútbol a ser parte de la porra. Primero que vaya a Cristo, ya después vaya a animar a su equipo. Entonces, para descubrir el propósito de alguna cosa, tenemos que ir al que lo fabricó. Tenemos que ir al Creador. Durante muchos años yo me pasé tratando de entender cómo funcionamos nosotros. No que eres buen esposo, que eres mal padre, que eres buen hijo y que no sé qué. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? Y mi sentido común, entre comillas, me decía, oh, es que tienes que ser así. Oh, es que deberías de ser así. Pero la verdad es que yo no tenía la verdad. Era tanto egoísmo en mi corazón que yo pensaba, es que me tienen que amar de esta manera, me tienen que decir de esta manera, me tienen que proteger de esta manera, me tienen que cuidar de esta manera. Todo era yo. Egoísmo. Eso se llama egoísmo. Y cuando venimos a Cristo, resulta que no se trata de mí. Se trata de Dios restaurando mi vida. Se trata de Dios derramando una nueva naturaleza en mí. Se trata de que ahora yo voy a dar a los demás. Se trata de los demás que andan perdidos, de los demás que andan en tinieblas. Y acercarlos a Dios. Entonces, para poder descubrir el propósito de alguna cosa o de una persona, nunca le preguntes a esa cosa o a esa persona. Pregúntale al Creador. Cuando tú acudes a Dios, Él sabe cómo funcionas. Él sabe qué cosas hay que reparar en tu corazón. Él sabe qué cosas, de qué pie cojeamos. Él sabe qué cosas tú necesitas. Y Él te da una nueva vida. Así que el propósito de Dios es clave para nuestra vida. Entonces, todo se reproduce según su naturaleza. Es más que plantitas generando igual plantitas. No, es más que eso. Es una ley universal. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú hablas, dices, tus acciones van a traer una consecuencia, pero se van a reproducir en tus generaciones. Y aquí te va el versículo estrella de este día. Génesis capítulo 1, 26. Voy a leer el 26 y el 27. ¿Cómo estamos allá en casa? ¿Todo bien? Ok. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Verso 27. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Ahí está definiendo los géneros, ¿verdad? Entonces, dice aquí que ya después de que Él creó todas las cosas, las plantas, los animales, ya tiene todo el planeta en los entornos o los ambientes de vida, entonces ahora sí creó al hombre. Y lo hizo a su imagen y semejanza. Imagen quiere decir proyectar lo que no se ve, proyectar, manifestarlo. Tú y yo, uno de los propósitos de la creación de nosotros es que proyectemos la imagen del Creador. Somos una proyección del Creador. Jesús dijo, yo soy la imagen del Padre.
Yo proyecto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y así se dirá de ti, así se dirá de nuestra generación. Ellos no podrán conocer a Dios, no le pueden ver, no están conectados con Él, pero verán a una persona, verán a una mujer con un corazón lleno de amor, con un corazón de misericordia, con un corazón de entendimiento, con un corazón que puede relacionarse con las personas, con un corazón generoso, donde los demás despreciaban a esa gente, tú los aprecias, tú los ayudas, entonces eres la imagen de Dios reflejada en la tierra. Amén. Esa naturaleza de Dios que fluye en ti, que fluye en ti. Y yo estoy seguro que si esta semana tú comienzas a percibir esa imagen de Dios en ti, la próxima semana vas a traer a 3 personas nuevas aquí porque vieron en ti, van a decir, yo quiero eso, ¿cómo le hiciste? Ah, ven a la iglesia conmigo. Entonces, ¿cuál es la imagen que estamos dando? ¿El enojón? Los enojones, digan amén. ¿Ese enojón? ¿Ese medio agrio? ¿Ese cara de limón o...? ¿Cuál es la imagen que estamos dando? Porque aquí dice que el diseño original es la imagen de Dios. Y Jesús vino a restaurar eso. Y en la medida que nos vamos metiendo en esa transformación, esa cara de limón agrio se va quitando. La imagen. Hay algo en la Biblia que llama los frutos del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Son frutos del Espíritu que se van a manifestar en mí como una fuente que está proyectando. Yo soy, el original está en el cielo y está proyectando a través de mí al Padre. Amén. Y dice la semejanza. Entonces, la imagen es proyectar el carácter de Dios, es proyectar su esencia, pero la semejanza se refiere a operar como Él opera, a funcionar como Él funciona. Y por eso están los dones del Espíritu Santo, para que podamos incursionar también en lo sobrenatural. Es un diseño perfecto que te lleva a ti a prosperar en lo natural, pero también en crecer, en fortalecerte en lo espiritual. De hecho, nosotros somos seres espirituales. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, pero somos espíritu. Y eso es lo que vamos a entender acerca de nuestro diseño. Así es que estas bases son muy importantes que las tomes en cuenta porque lo que vamos a estar enseñando está fundamentado en esto. Dios nos hizo el diseño original, somos imagen y semejanza de Dios. No sé qué te hayan dicho a ti en la vida, las personas, las circunstancias, si fueron muy negativas o te exaltaron más, ¿verdad? Porque esa es la otra parte, ¿no? A veces criamos hijos que les hacemos pensar que son lo máximo sobre la vida, ¿no? Y que nadie los merece. Y entonces son unos soberbios tremendos. Ese es el otro extremo. Autoestima baja o los que piensan que son más que los demás. Ese es un diseño equivocado también. Van a sufrir mucho. Pero aquí dice que somos la imagen de Dios. Y el propósito por el cual tú vienes a la iglesia, el propósito del Espíritu Santo, el propósito de todas las enseñanzas, el propósito por el cual tú vas a invertir cada domingo y cada reunión que te conectas en línea para aprender, para practicar. El propósito es que tú finalmente comiences a crecer reflejando la imagen. Es un proceso, es la ley del proceso. Pero cada vez más avanzas en esa imagen, cada vez más avanzas. Yo estoy seguro que no son los mismos de cuando llegaron. Y no están peor. Alguien puede decir, no, pues estoy peor, pastor. No, claro que no. Por supuesto que no. Ya no son los mismos. Ya no hay marcha atrás. Es como la mafia. El que entra ya no se puede salir. Pero es una bendición tremenda, ¿no? Porque tú ya entraste al reino. Es más, ¿para qué salirte de ahí? A veces vienen pensamientos, no, qué difícil, qué duro, me está yendo peor. No, lo que pasa es que no estaba prendida la luz. Y cuando prendes la luz ves todo el tiradero que estaba en la habitación.
Claro, entonces, oh, qué tiradero tan, mejor apaga la luz. Prefiero con la luz apagada. Por eso es que algunos al principio de su caminar dicen, mejor me regreso, mejor ya no voy, mejor no quiero. No, sigue adelante, porque Dios está haciendo una limpieza ahí total, completa. ¿Alguien ha aprendido algo hoy? ¿Sí? Dale un aplauso al Señor. Así es que hoy vimos bases fundamentales. Este es un cimiento para que podamos entender toda la enseñanza de los diseños de Dios. Todo Dios lo hizo a través de un diseño, por medio de un diseño, con base en un diseño. Y con base en ese diseño, entonces todo funciona, todo funciona, todo funciona. Y entender lo que somos capaces de hacer, si tú pudieras entender, saber. Si se te presentara un ángel del Señor en la noche y se sentara ahí en tu cama y te dijera, tranquila, no te espantes. Soy enviado de Dios y te voy a leer todo tu propósito en esta vida. Y empieza a ver, bueno, pues dime, tú naciste para cosas grandes. Tú naciste para influenciar a tu generación. Tú vas a ser de inspiración en tu generación. Tú vas a determinar el rumbo de muchas personas. Te verán a ti y serás ejemplo. Y boom, empieza a decirte tu propósito. Y tú y la pareja con la que estás, tu matrimonio, están para cosas maravillosas. Y Dios los va a usar de esta manera. Y Dios va a usar sus vidas de esta forma. Y los va a enriquecer y los va a prosperar. Y no verán enfermedad. Sus generaciones tampoco verán enfermedad. Jamás visitarán un hospital por enfermedad y estarán internados ahí. ¿Por qué? Porque yo estaré con ustedes. Y te empieza a decir tu propósito. Y entonces tú hasta despiertas y dices, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? Y luego ya enrolla el pergamino y dice, bueno, solamente vine a decirte tu propósito. Si lo crees, sigue buscando a Dios. Amén. Dios pensó en eso porque sus planes son más grandes que los nuestros. Sus proyectos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. De ninguna manera podría yo pensar, aquí ya terminé. De repente, a mí me pasaba hace algunos años que me empezaba a sentir mal y ay, me duele aquí los riñones y ¿será? Y empiezo a pensar, ¿cáncer? Empiezo a pensar, y un día el Señor me visitó y me dijo, ¿qué estás pensando? Tú fuiste creado para un propósito y no se ha acabado tu propósito, todavía ni siquiera lo cumples. No estás para irte ya, estás muy chavo todavía. Señor, entonces, ¿qué pasó? Levántate de esa silla, estás mucho tiempo sentado en esa silla, haz ejercicio, cambia tu alimentación. Oh, sí, cierto. ¿Qué crees que pasó? Todo cambió. Gracias, Señor. Alguien le está hablando a Dios. Es un espejo su palabra. Si tú tenías ideas equivocadas de ti misma, de ti mismo, en todo este tiempo se van a derribar. Y va a surgir el verdadero, la verdadera. No más alto para sentirse más que los demás, sino en la exacta dimensión de tu diseño. Ahí vas a estar. Y funcionando, y operando, y siendo de influencia, y prosperando, y avanzando en los propósitos de Dios. Amén.